APT, creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Cordial saludo para los televidentes del canal APT, bienvenidos una vez más al magazine Nuestro Municipio. Gracias a todos los que nos ven por la señal de la antena parabólica, también a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, en Facebook como APT Televisión. El día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes, para todas aquellas personas que les gustan las aves, que les gustan los programas de conservación. Precisamente nos encontramos hoy en el Parque Jaime Duque con Fernando. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, contémosle a los televidentes para iniciar en qué consiste este programa de conservación de la tingua. Bueno, el programa de conservación surge a raíz de la preocupación de esta especie. Como sabemos, es una especie de ave que en Colombia se encuentra en peligro de extinción. Esto significa que su población se ha venido diezmando rápidamente y se calcula que pueden haber alrededor de 2.500 individuos. Recordemos que esta especie precisamente se restringe solo a la sabana de Bogotá. Es decir, que las siguientes poblaciones en otros países podríamos encontrarlas en Chile, por ejemplo. Es decir, esta población que se encuentra en la sabana de Bogotá tiene algo muy particular y es precisamente por su aislamiento. Es decir, que esto nace pues a raíz de que la especie está en sí en vía de extinción, pero ¿cuál es el procedimiento que ustedes hacen pues para mitigar la extinción de ellos y para contribuir con esta especie? Claro, inicialmente lo que nosotros comenzamos a hacer es el seguimiento de las poblaciones, algo muy básico, algo que es fundamental en todos los proyectos de conservación. Nos comenzamos a dar cuenta de las principales amenazas que tenían no solo aquí dentro del parque, sino también en los alrededores, tanto del Parque Jaime Duque como Ecoparque Sabana. Nos dimos cuenta de los posibles depredadores y de las necesidades de hábitat que tenían ellas. Posteriormente comenzamos a hacer un registro de los nidos, de las épocas de reproducción, de las poblaciones que habían actualmente y procedimos a la colecta de huevos de aquellos nidos que tenían algún peligro específico. Posterior a eso, los llevamos a este lugar que es la zona de incubación, donde podemos observar que en este momento estamos incubando 3 huevitos que fueron colectados de un nido precisamente en peligro. Estos huevos tardan alrededor de 18 días en eclosionar. El tiempo varía un poco dependiendo de las condiciones que se le brinden dentro de la incubación artificial. Posterior se pasan a la zona de cría. Listo. Entonces, ¿ustedes cómo saben que pues que la tingua en sí, digamos que el huevito en el que están van a nacer y cómo hacen pues el proceso para hacer el reconocimiento de este? Bueno, lo primero que se hace es colectar los huevos. De igual manera se toman datos, por ejemplo, de la morfometría, datos de nido, por ejemplo, datos de cuántos huevos pusieron, en qué etapa de incubación está. Y eso lo hacemos con un procedimiento muy sencillo y es la ovoscopía. Sencillamente con una luz lo que hacemos es determinar en qué estado de incubación está. Esto guiándonos por el tamaño del embrión en el que se encuentra el huevo. Bueno, aproximadamente una tingua, ¿cuántos huevos puede tener? Y de estos que pone, ¿cuántos pueden, pues, digamos que nacer en sí? Realmente ellas se reproducen constantemente a lo largo del año, no hemos visto como un periodo clave de reproducción, sin embargo las mortalidades son altas. Entonces estamos hablando que en promedio ellos ponen 4 huevos, que puede variar entre 3 y 6 huevos, inclusive hemos visto nidos con 7 huevos, pero el problema es la supervivencia de los pichones, ¿sí? De esos 5 huevos, por ejemplo, pueden nacer perfectamente los 5, pero realmente se llega a criar 1 o ninguno. Y esto es precisamente por las deficiencias de hábitat. Si tú no le proporcionas un lugar para el refugio, si tú no le proporcionas un lugar para que pueda alimentarse, los pichones no pueden salir adelante.
Por ejemplo, aquí en el Parque Jaime Duque, ¿cuánto llega a vivir una tingua que pues que está en buen estado y que tiene pues la alimentación y que no corre peligro? Bueno, el proyecto lleva alrededor de 3 años. Tenemos tinguas superiores a los 3 años de edad. El tiempo de vida no lo sabemos de un adulto, por ejemplo. Sin embargo, en todo el proceso de incubación artificial y cría artificial ha sido bastante exitoso. La segunda etapa del proyecto involucró la liberación y el uso de radiotransmisores para su seguimiento. Bueno, entonces luego de la incubación, ¿a qué procedemos? Bueno, en este momento nos vamos a dirigir al área de cría artificial. Bueno, entonces vamos con la frase del día y ya continuamos. Nuestra frase del día. Puedo encontrar a Dios en la naturaleza, en los animales, en las aves y en el medio ambiente. Pat Buckley. Patricia Buckley nació el 1 de julio de 1926 y murió el 15 de abril del 2007. Fue una activista canadiense, destacada por sus actividades de recaudación de fondos. Ella era la esposa del director y activista conservador William Buckley Jr. y la madre del escritor y satírico Christopher Buckley, su único hijo. Nuestra frase del día. Puedo encontrar a Dios en la naturaleza, en los animales, en las aves y en el medio ambiente. Pat Buckley. Y antes de continuar con el programa de conservación animal, le queremos informar a todos nuestros televidentes que a partir de este viernes 22 de marzo, nuestro noticiero cambio de horario es a partir de las 6 de la tarde. Bueno, y continuamos con este programa, ya conocimos la incubación, ahora, ¿qué viene acá? Bueno, esta es la segunda etapa. Lo que buscamos es generar las condiciones propicias para los animales que se están criando para que logren a su etapa adulta y posterior liberación. En estos momentos nos encontramos criando 2 individuos, posiblemente macho y hembra, de tingua de pico verde. Lo que hacemos es generar todas las condiciones, generar un microclima. En estos momentos nos encontramos alrededor de 24 grados centígrados dentro de este cuarto. Si bien son animales de la sabana de Bogotá, es decir, que estarían acostumbradas al frío, en este momento los pichones no tienen la capacidad de termorregularse, es decir, de mantener su temperatura corporal, y por eso es necesario darles un pequeño empujón o una pequeña ayuda en el mantenimiento de la temperatura. Uno de los parámetros que usamos para hacerles un buen seguimiento, sobre todo en materia nutricional y en materia clínica, es pesarlos de manera diaria. Uno esperaría, y a raíz de toda la experiencia de cría que hemos tenido con esta especie, que suban de peso día tras día. Es decir, si el primer día pesaron 12 gramos, esperamos que el segundo día estén alrededor de los 15 gramos. Esto pues para dar un ejemplo. Listo, vemos que aquí se simula totalmente el ecosistema que ellos deben tener y nos decías que en incubación deben durar aproximadamente 18 días. ¿Ellos aquí cuánto duran y cuánto llevan estos 2 que tienes acá en este momento? Bueno, el periodo en esta fase es variable y depende mucho del crecimiento de los individuos, pero podemos decir que a partir del nacimiento duran alrededor de 40 días. No significa que simplemente estén en este cuarto 40 días, sino se hacen algunas incursiones al exterior. Se tienen también otras áreas diseñadas para poder tenerlas primero al rayo del sol, porque es importante para la absorción de vitaminas, para la síntesis de vitaminas, y también para que se acostumbren al frío, para que se acostumbren a las condiciones ambientales. Luego de este periodo, alrededor de los 50, 60 días, se pasan al aviario que tenemos aquí dentro del Parque Jaime Duque, donde ya están expuestas totalmente a la lluvia, están expuestas totalmente al sol, a las condiciones que normalmente ellas van a tener en vida silvestre. Es decir, que desde el momento en que se recogen los huevos y bueno, se hace todo este proceso, se realiza como una adaptación al medio para que pues estos animalitos logren sobrevivir, pero pues digamos que hablemos también de lo que ellos pueden comer o de lo que ustedes aquí les dan. Claro, no solo es la adaptación climática, sino también la adaptación física y la adaptación a la alimentación. Si vemos en este momento, nosotros enriquecemos este pequeño hábitat, este pequeño acuario con el que nos apoyamos para criarlos, con vegetación nativa, con vegetación de la zona.
Dentro del agua, que se ve un poco oscura, está llena de macroinvertebrados, está llena de, por ejemplo, pequeños caracoles, libélulas en los primeros estadios de reproducción, de crecimiento, perdón, gusanos, de cualquier tipo de insecto o lo que decía macroinvertebrado, que es la alimentación natural de ellas. Bueno, hablemos de qué significan para ti estas especies, porque pues digamos que tú ves todo el proceso de crecimiento hasta el momento en que son liberadas o hasta en el momento en que pues digamos que ya llegan a los humedales. ¿Has visto todo, absolutamente todo el proceso? ¿Qué significan para ti ellas? Primero es bastante gratificante el hecho de que tú veas cómo el proyecto avanza, cómo el proyecto va dando resultados, y lo que contábamos en otra oportunidad sobre el proyecto Cóndor, esto es exactamente lo mismo, solamente que en una escala un poco más pequeña. Obviamente estamos hablando de 2 especies que están en peligro de extinción, que tienen una igual importancia a nivel de conservación, pero que se maneja a diferente escala. Recordemos que la distribución de este animal, de esta tingua de pico verde, se restringe a la sabana de Bogotá. Es decir, que es un animal clave para la conservación, es un animal que puede llegar a ser un bioindicador que nos diga, bueno, si las poblaciones están bajando, quiere decir que pasa algo, quiere decir que algo le pasa a los humedales, que son el principal hogar de ellas. Precisamente hablando de este tema, ¿cuál es la importancia que tiene la tingua en el ecosistema, en los humedales, y cómo contribuye, pues digamos que al ser humano y a toda la naturaleza? Primero, en tema de paisajismo, es uno de los servicios ecosistémicos que pueden brindar las aves, es decir, ¿quién no disfruta salir a ver las aves? ¿Quién no disfruta el canto de las aves por la mañana o por la tarde? Yo creo que ese es como el principal componente o servicio que nos brindan ellos. Segundo, lo que les comentaba hace poco, y el tema de los macroinvertebrados, ellos no solo consumen pequeños peces, por ejemplo, o pequeños caracoles, sino también todas estas larvas de mosquitos, todos esos animales que pueden llegar a causar una afectación al ser humano. De igual manera, ellas también consumen en cierta proporción plantas de los humedales, es decir, que ellas mantienen el crecimiento de las plantas un poco controlado. Bueno, si bien es cierto, nos dices que la tingua es exclusivamente de sabana centro, ¿cierto? Bueno, ¿ellas se trasladan de un humedal a otro, o en el momento en que nacen en ese lugar se quedan para siempre ahí? O digamos que si uno las intenta, obviamente uno no lo debe hacer, si las lleva a otro lugar, ¿qué? ¿Cómo es esto? Bueno, ahí viene prácticamente la tercera fase del proyecto, y fue el tema de la liberación. En asocio con la Universidad UTCA y liderado por la doctora Loretta Rosselli, comenzamos el programa de seguimiento por medio de radiotelemetría a individuos criados en cautiverio, es decir, que estos que vemos en este momento, e individuos silvestres. Lo que hicimos fue capturarlos, se logró poner un dispositivo conocido como un transmisor VHF, que va en lo que viene siendo la rabadilla de los animales, la espalda de los animales, con el fin de que este dispositivo nos mandara señales constantemente para saber dónde están los individuos. Ya llevamos más de un año de seguimiento de estos primeros individuos marcados, y los resultados que nos han dado son que básicamente esos animales no se mueven mucho. La capacidad de dispersión que tienen estos animales es muy restringida a los cuerpos de agua, y que dependen especialmente de la interconexión y de la conexión que tengan los humedales. Es decir, todos estos vallados que tenemos en las empresas, que tenemos para desaguar el agua lluvia, resulta que ellos viven y se desplazan por allí. Es decir, que las poblaciones que se encuentran aisladas, que se encuentran en lagos donde no hay algún tipo de conexión terrestre por medio del agua, ¿sí?, por canales o vallados, esta población puede tender a desaparecer, ya que no hay manera de que sus crías se vayan, o no hay manera de que nuevos individuos lleguen a la zona. Bueno, entonces vemos que hacen un monitoreo total desde el momento en que llegan acá hasta el momento en que los liberan, así como también nos decías anteriormente con el cóndor de los Andes. Igual se hace el mismo procedimiento. Bueno, aquí vemos el tablero desde el momento en que se captura, y pues vemos que los tienen marcados también con un color rosadito y con un color blanco. Claro, aquí lo que vemos es
el crecimiento que han tenido ellas en materia de peso. Estos datos solamente están en blanco, estos datos después se pasan a una tabla, se procesan, se comparan especialmente con datos de otros individuos que han sido criados para así evaluar en tiempo real y día a día cómo es el desarrollo que han tenido ellos. De igual manera se toman otras medidas, por ejemplo, cuánto crece el ala, por ejemplo, cuánto está creciendo el pico, cuánto está creciendo los tarsos, que son medidas que tú puedes entrar a comparar a través del tiempo para mirar el desarrollo de individuos silvestres como individuos criados artificialmente. Bueno, ¿ustedes cuándo llegan a saber el sexo de ellos? Si es macho o hembra, y de igual forma queremos pues digamos que saber si el macho es un poquito más grande que la hembra o cómo se diferencian. Exactamente. No en todas las especies el macho es más grande que la hembra. Por ejemplo, casos contrarios son las rapaces, donde generalmente las hembras son un poco más grandes. Tú esperas que un gavilán, una hembra de gavilán sea mucho más grande que el macho, pero en esta especie sí, digamos que sigue la regla de que el macho sea un poco más grande, más corpulento, un poco más pesado. Como vemos en los pesajes, ya nos da un indicio de que efectivamente el que sería el individuo de anillo blanco está creciendo mucho más rápido o está alcanzando un peso mucho más alto en más poco tiempo. Cuando son adultos, las diferencias son un poco más obvias. Si bien son del mismo color y no tienen dimorfismo, que es el término que se usa para referirse a las diferencias entre un macho y una hembra, sí vemos diferencias en tamaño, no solo de peso, sino también en tamaños del pico o de las patas, por ejemplo. Vemos que en este momento ellas están como muy quietas, están digamos que muy concentradas ahorita con la cámara. Ellos son animales como que no les gustan los seres humanos y que son muy aislados. Por ejemplo, en un humedal, ¿ellos se dejan coger? Bueno, ahorita lo que vemos con estos pichones es que si bien están quietos, están en un estado de alerta, están mirando la cámara constantemente y posiblemente pueden llegar a ingresar al agua. Si estuvieran familiarizados con el ser humano, lo que harían era constantemente chillar o piar para pedirnos alimento. En este momento realmente están bastante nerviosos. En el momento de la liberación, resulta que ellos, el sistema para defenderse de ellos no es atacar ni tampoco es salir volando. Ellos lo que hacen es hundirse, bucear y esconderse entre la vegetación. Ese pico verde que tienen los adultos es precisamente para camuflarse en la vegetación acuática, que seguramente lo vamos a ver más adelante con los adultos. La capacidad de ellas que tienen para bucear y para sumergirse totalmente está asociada a esa poca capacidad de desplazamiento que tienen ellos. Es decir, que ellos pueden durar, se sumergen totalmente bajo el agua. ¿Cuánto tiempo pueden durar ahí? Claro, ellas se hunden totalmente y tienen la capacidad de nadar y desplazarse a otro sector nadando. Hemos contabilizado hasta 30 segundos por debajo del agua y cuando vuelven a salir simplemente sacan la cabeza para poder respirar y obviamente ese camuflaje es perfecto para los humedales de la sabana de Bogotá. Bueno, Fernando, este tema está muy interesante, muy lindo conocer estas aves tan pequeñitas acá, pero también queremos conocer pues ya el humedal como tal. Entonces, ¿qué tal si vamos a ese lugar? Pero antes de eso vamos con la sección de gimnasio. Bueno, un saludo para todos los televidentes que ven a esta hora el programa. Bienvenidos nuevamente a Cepillín Fitness Style. El día de hoy vamos a continuar con el programa de la vez pasada. Vamos a dar la rutina que se debe realizar para una persona que entra en acondicionamiento, una persona que por primera vez viene al gimnasio o inicia su actividad física, para que no genere tanto impacto y para que lo hagamos de una manera cadenciada, de una manera en forma ascendente en cuanto al trabajo. ¿Listo? Entonces, pendientes a la rutina. Es una rutina en donde vamos a ver qué características tiene la persona y después de haber tenido pues su respectiva valoración vamos a analizar fuerza, resistencia, equilibrio, coordinación, fuerza, potencia, todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, y vamos a hacer un análisis de la persona para ir a generarle su programa de entrenamiento según los objetivos y según la capacidad física que tenga. Bueno, como les había comentado, hoy vamos a realizar la rutina de acondicionamiento de una persona que ingresa por primera vez
al entrenamiento físico. Así que vamos a hacer una serie de ejercicios en donde la persona va a demostrar sus capacidades físicas, donde vamos a tener en cuenta varios puntos físicos y vamos a proceder a hacer su plan de entrenamiento. Inicialmente vamos a realizar un trote en el step, en donde vamos a ir evidenciando la parte de coordinación de la persona y la parte de resistencia aeróbica. Este es un ejercicio muy importante para que nosotros podamos analizar la capacidad de percepción de la persona. Después vamos a ir combinando varios ejercicios en donde vamos a revisar su postura, su ergonomía, vamos a trabajar la coordinación, el equilibrio y así vamos a ir generando en la persona un aumento en la temperatura corporal y un aumento en su concentración. Vamos a ir mirando todos esos aspectos y así vamos a ir mirando si le molesta algún ejercicio, si realmente no lo puede hacer, si tiene problemas a nivel motriz, si tiene problemas a nivel de coordinación, de equilibrio, de fuerza, resistencia. Todos estos aspectos son muy importantes para nosotros. Así que en base a eso vamos a realizar nuestro plan de entrenamiento. Podemos seguir con ejercicios que tengan que ver con el trabajo corporal, en donde generemos una tensión sobre todo el cuerpo. Vamos a tratar siempre de estar con la persona en su valoración física, ya que las posturas son muy importantes, ya que debemos ir corrigiendo de una vez todo lo que tiene que ver con la ergonomía y la ejecución de los diferentes ejercicios. De igual manera estamos pendientes de la persona porque a veces se descompensan, empiezan a sentir mareo, empiezan a hacer falta pues su respiración o pueden llegar a fatigarse mucho y esto le puede traer pues contraindicaciones. Vamos a seguir realizando ejercicios que comprometan todo el trabajo físico de la persona, que pueda realizar ejercicios tanto complejos como muy fáciles y vamos a ir evidenciando pues todo el trabajo que tiene la persona. Como les comentaba, es muy importante hacer esta valoración porque es donde nos vamos a ir a dirigir, de aquí es donde vamos a tomar el plan de entrenamiento, vamos a ver qué hay que fortalecer a la persona, qué le hace falta, en qué puntos está pues descompensado a nivel físico y si muestra alguna contraindicación o algún inconveniente en la realización de alguno de ellos. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que para iniciar por primera vez a hacer una actividad física es necesario un acondicionamiento físico y un análisis como el que hemos hecho tanto en la valoración escrita como en la valoración práctica, porque no podemos ir de una vez a hacer nuestra actividad física de alto impacto, ya que podemos generar pues contraindicaciones físicas, lesiones, descompensación, entre otros. Así que es muy importante este trabajo. Espero les haya gustado el tema de estos dos programas. Recuerden que las puertas de CP Gym Fitness Style están abiertas para todos ustedes. Estamos ubicados en la vereda Berganzo. En redes sociales nos encuentran como CP Gym, Centro de Acondicionamiento Físico, o Cristian Páez, entrenador personal. Allí se pueden dirigir, encuentran nuestros números telefónicos, nuestra ubicación y los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. APT, creando para ti. En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la casa de los Arboleda. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. Busca, pregunta y prefiere productos del agro colombiano. Centro Óptico Los Ángeles, 28 años de experiencia a su servicio. Venta y reparación de monturas, lentes oftálmicos, Transition, Signature, plásticos en policarbonato, todo tipo de lentes que usted necesite. Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad, servicio a domicilio, empresas. Visítanos en la calle 13, número 4A32, Tocarinda. Monturas desde 80.000 pesos con lentes en policarbonato a partir del 8 de enero de 2019. Los Ángeles, trabajos con calidad y rapidez.
Porque me gusta tener el control. Porque un guayabo es asqueroso. Porque no me duermo en la rumba. Porque no pierdo mi equilibrio. Porque estar sano es bacano. Porque no me gusta sentirme mareada. Porque tomamos más conciencia. Métele mente y decide. Generación Más, nos queremos más. Dental Deep, odontología y ortodoncia. Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Pide tu cita al celular 301-738-8095. Ven y disfruta de nuestras promociones. Recibe el 10% de descuento en tu procedimiento de odontología general. Profilaxis 30,000 pesos. Blanqueamiento 100,000 pesos. Valoración y radiografías panorámica gratis. Inicia tu ortodoncia desde 86,000 pesos. Tus controles de ortodoncia te pueden salir gratis. Pregúntanos cómo. Encuéntranos en la calle séptima, número 716, local 203, sector El Resbalón, enfrente del banco BBVA. Dental Deep, ponemos corazón a tu sonrisa. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2019. Viviana es una exitosa trabajadora independiente, ya que en este momento tiene 3 contratos de prestación de servicios. ¿Yo por qué tengo que pagar una seguridad social por cada contrato? Atención contratistas y contratantes, no deben pagar por cada contrato. Recuerde que si una persona tiene más de un contrato, debe sumar los ingresos de cada uno de ellos y sobre dicho valor calcular el 40%. Sobre este monto deben pagar los aportes de salud, pensiones y riesgos laborales. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo Plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El Plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Un saludo muy especial de parte del padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II. En asocio con el canal APT, queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es televisión inclusiva. APT, creando para ti. Y continuamos en el hábitat, bueno, ya donde ustedes las liberan, estamos en el humedal. Hablemos de este lugar y cómo pues contribuye al proceso, al programa que ustedes tienen. Bueno, ahorita nos encontramos en Ecoparque Sabana, el proyecto de restauración que tiene el Parque Jaime Duque, alrededor de 60 hectáreas, de las cuales 6 hectáreas están dedicadas a los cuerpos de agua o a reconformación de humedales nativos de la zona de Bogotá. Esta zona o esta fase ha sido clave para el proyecto, ya que ha sido uno pues los lugares donde se han liberado los primeros individuos de Tingua. La idea es hacerlo alrededor de la sabana de Bogotá, inclusive en humedales urbanos. Y seguro, y también ha sido muy buena la localidad para poder atrapar a aquellos individuos silvestres, para poder comparar los movimientos, porque claro, uno siempre tiene la duda o siempre uno trabaja bajo esa pregunta. ¿Será que los que criamos en cautiverio van a sobrevivir? ¿Será que se mueven de la misma manera en que se mueve una que se crió de manera silvestre?
los resultados han sido muy favorables y pues tanto así que los individuos que se han liberado, los primeros individuos que se han liberado aquí dentro de Ecoparque Sabana ya se han reproducido. Es decir, que ya tenemos crías de aquellas crías en cautiverio. Es decir, que existe muy buena adaptabilidad por parte de estas especies, pero bueno, yo aquí veo que tienen diferentes colores los picos de estas especies en sí. ¿En qué varía esto? Bueno, recordemos que el concepto de especie hace referencia a individuos que comparten una misma característica. En este momento podemos ver la tingua de pico amarillo, la tingua de pico rojo, la tingua de pico verde o aquellas migratorias como por ejemplo la tingua azul o la tingua norteña. En Ecoparque tenemos un registro de alrededor de 7 especies de tingua, entre nativas, entre migratorias y residentes. Y eso nos permite o nos da como ese impulso de que, bueno, estamos haciendo bien las cosas porque cada día estamos registrando más y más especies. Actualmente y de manera general, abarcando todas las especies y todos los ecosistemas, dentro de Ecoparque Sabana tenemos un registro de 101 especies de aves. Y hay que resaltarlo porque empezamos, recién inició el proyecto, contábamos con tan solo 14 especies dentro de toda el área. Listo, bueno, además digamos del color que se diferencia en sí el tono del pico, ¿qué otras diferencias de pronto en tamaño? Y otra de las preguntas que surge en este momento es, ¿ellas se pueden cruzar entre sí o digamos que las de pico rojo siempre se mantiene esa especie y las de pico azul igualmente? Bueno, el color es una de las principales diferencias entre las tinguas, no solo del pico sino también de todo su cuerpo. Otra característica de lo que nombrabas es el peso, pero también el comportamiento. Entonces tú ves que la tingua de pico verde es un poco más solitaria, es un poco más territorial, le gusta estar un poco más escondida entre la vegetación, mientras que por ejemplo la tingua de pico rojo tú la ves que anda en grupos un poco más grandes, inclusive uno las ve criando en grupo, así como que son un poco más familiares que en comparación a esta tingua de pico verde que es un poco más reservada, digámoslo así. Bueno, invito a todos los televidentes que vayamos con la reflexión de la semana y ya continuamos hablando de esta hermosa especie. Saludo muy especial para todos nuestros televidentes, qué bueno podernos encontrar una vez más con este mensaje de oración, de reflexión, para seguirnos preparando en este tiempo de gracia y salvación que el Señor nos regala, como es la Cuaresma. Y agradecerle de verdad a este canal comunitario y a todos ustedes, porque esta es una forma de acercarnos cada vez más, de poder experimentar también esa presencia viva de Jesucristo el Señor. El mensaje para esta semana, segunda semana del tiempo de la Cuaresma, y quisiera dejarles unas palabras que nos recuerden que la ternura y que la misericordia del Señor son eternas, que no pasan, que siempre están ahí con nosotros. Y en este segundo domingo y para esta semana hemos contemplado un episodio muy bonito que es la transfiguración del Señor. Y miren que es una gracia, una bendición que el Santo Padre Juan Pablo II nos haya dejado como testimonio el haber dejado los 5 misterios luminosos y dentro de esos 5 misterios luminosos poder contemplar la transfiguración del Señor. ¿Qué es la transfiguración del Señor? En la palabra escuchamos lo siguiente, que Jesús tomó consigo a 3 apóstoles, a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un lugar aparte, a la montaña, y se puso a orar. Pero, ¿cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Que fue lo que les compartí a ustedes el domingo. Ya Jesús no toma a Pedro, a Santiago y a Juan, sino que nos toma a nosotros. Colocamos nuestro nombre ahí, el Señor nos toma de la mano y nos trae a ese lugar aparte que es nuestro templo, donde nos encontramos con el Señor a través de la oración, el Señor que se nos revela, que se nos manifiesta, que siempre está ahí. ¿Y cuál fue la invitación que les hice y que les sigo haciendo y que ojalá permanezca por muchos años en el corazón de cada uno de nosotros, los que hemos recibido esa gracia de ser hijos de Dios? Y es que cuando Jesús toma consigo nuestra propia vida,
el apóstol Pedro pronuncia unas palabras muy bonitas que son las que nosotros tenemos que pronunciar. Y dice Pedro: Maestro, qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí. Y cuando ustedes vengan al templo, cuando hagan una oración, ojalá que puedan repetir también: qué bueno es estar aquí. Por eso ustedes, como ya los que participan en las celebraciones, nos vamos conociendo poquito a poco, y yo siempre les digo, no se me duerman, no bostecen, no, ¿cierto? Porque empezamos a hacer distintas poses de cansancio y en nuestras celebraciones no nos podemos aburrir. Tiene que ser un momento especial de avivamiento de nuestra fe. Que uno diga: oiga, qué bueno, yo me estoy bien aquí. Y cuando usted decide venir a la celebración de la Eucaristía, pues lo hace libremente y lo hace para sentirse bien. Y nosotros tratamos de que ustedes disfruten de esa celebración, que ese sea un encuentro muy especial con Dios. Entonces, dos cositas: el Señor nos toma de la mano, nos trae a este lugar para que nosotros nos sintamos bien. Y como consecuencia de eso viene lo más importante. El Señor, Dios nuestro Padre, nos dice: este es mi Hijo, escúchenlo, escúchenlo. Y cuando nosotros venimos al templo, venimos a escuchar. Y para escuchar necesitamos algo muy especial, que es estar atentos, estar despiertos, estar vigilantes, sin distraernos, porque si estamos distraídos no podemos escuchar. Escuchar necesita, y para escuchar se requiere la atención, se requiere la disponibilidad y una actitud muy positiva. Esas son como las enseñanzas. Y quiero también que a la luz de la palabra nosotros tengamos estas 4 actitudes muy presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, que salen de la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo hoy, en este momento preciso, en este día, para esta semana? Tengo que, primero, salir. Segundo, ver. Tercero, creer. Y cuarto, ser fiel. El Señor me invita a salir. ¿A salir? ¿A salir de qué? Quizá de esa situación por la que yo estoy pasando. A veces nos volvemos encerrados, duros en nuestras actitudes. Yo tengo que salir, empezar a salir, y cada uno sabemos de qué tenemos que salir. Yo tengo que salir quizá de ese mal genio, de la soberbia que me acompaña, de la indiferencia que permanentemente está en nosotros. Si yo logro salir, yo puedo colocar los ojos en el cielo. Y decía el domingo la palabra: mira al cielo, cuenta las estrellas si es capaz, y ves que yo estoy contigo. Hay que mirar al cielo para no estrellarnos, porque si no miramos al cielo, no vemos las estrellas, sino que terminamos estrellados. Pero todo eso nos lleva a creer. Este es mi Hijo, crean en que Jesús tiene palabras de vida eterna, en que Jesús es el Señor, en nuestra salvación, es el que le da sentido a nuestra vida. Y esto nos lleva a permanecer fieles al amor de mi Dios. Queridísimos televidentes, de verdad que los animo para que cuando se dispongan a hacer una oración, a venir al templo, a encontrarse un poquito con mi Dios, la primera actitud es sentirnos bien. Y normalmente o humanamente uno siempre va a donde uno se siente bien. Si yo en algún sitio no me siento bien, pues es mejor no ir. Si nos incomodamos en algún sitio, no vamos. Pero cuando usted decide, repito, venir al templo, es porque usted decide dejarse tomar por mi Dios, dejarse guiar por mi Dios para llenarse de ese amor. Sigamos viviendo este tiempo de la Cuaresma, un tiempo de preparación. Recuerden que es la oportunidad para seguir afinando las cuerdas disonantes de nuestra vida cristiana. Que la Virgencita a todos los acompañe y les permita seguir creciendo en nuestro amor a mi Dios. Bueno, Fernando, ya conocimos todo el proceso desde que se da la recolección de los huevos, desde la incubación, cuando se lleva al proceso de adaptación y ya cuando terminan en los humedales. Hablemos de los resultados que ustedes han obtenido a partir de esta investigación.
Bueno, en primera fase yo creo que el resultado más importante o más relevante para todo esto es poder decir, por ejemplo, en un monitoreo, si tú vas haciendo un monitoreo, ves una tingua de pico verde con un plumaje un poco diferente, con unas crías que presentan ciertas características, es poder determinar la edad de este individuo. Si logras manipularlo, puedes determinar, hacerlo con medidas de peso, por ejemplo, con medidas morfométricas, pero también, como el seguimiento en cautiverio ha sido constante, el seguimiento desde la incubación, hemos podido registrar los cambios de plumaje. Entonces, por ejemplo, a los 20 días presenta ciertas características en el plumaje, primero son cafés, el pico no es tan verde, al mes de edad ya el pico comienza a volverse un poco más verde. Esto para darte algunos ejemplos, todo esto está registrado y será publicado dentro de muy poco tiempo, esta primera fase. Lo segundo es lograr entender esta capacidad de movimiento, aparentemente un poco más limitada en comparación a otros individuos, y dar una explicación de por qué esta especie ha presentado números poblacionales más bajos cada día. También las necesidades de hábitat, porque claro, cuando tú vas haciendo el monitoreo, tú no solo registras si está o no está el individuo o en qué parte está, sino qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, está alimentándose, está alimentando a los pichones, está incubando, por ejemplo, pero ¿dónde lo está haciendo? Entonces ahí es cuando la vegetación nativa dentro de los humedales toma una gran importancia, una gran relevancia para la conservación de esta especie y de todas las otras aves de la sabana de Bogotá. Uno de los motivos por los cuales digamos que esta especie pues está en vía de extinción en este momento es por la falta de humedales y pues por la falta de conciencia de todas las personas. Además de eso, ¿cuál es otra de las implicaciones que tiene pues digamos que la pérdida de esta especie? Yo creo que hay que empezar a resaltar el papel que tiene Ecoparque Sabana para la conservación de las especies de la sabana de Bogotá, no solo en Tocancipá, sino para toda la sabana centro especialmente. Ya que uno se le está brindando refugio no solo a las especies nativas, sino también a todas estas aves que vienen volando desde el norte o sur del continente, que tienen que pasar por esta zona tan industrial como tan, digámoslo, impactada por el ser humano, y que encuentran en Ecoparque Sabana y el Parque Jaime Duque en general un refugio para recargar energías y poder continuar su viaje. Hablando específicamente de este tema, tú que eres funcionario aquí del Parque Jaime Duque y que trabajas con estas especies, ¿cómo contribuye esto con el medio ambiente y cuál es la principal importancia que ustedes tienen y que el Parque Jaime Duque tiene en la conservación de los animales y en la conservación en sí de la naturaleza? Bueno, en primera instancia nos proyectamos como el pulmón de Tocancipá, nos proyectamos como esa zona de recarga y producción de oxígeno para todos los habitantes de Tocancipá y obviamente para la sabana centro y por qué no de Colombia. Dentro de los programas de conservación lo que buscamos, no solo en cóndor, no solo en oso andino, no solo en el coatí de montaña, no solo en la tingua de pico verde, es primeramente la investigación, conocer un poco más de la especie, también hacer aportes sociales, trabajar con las comunidades para que entiendan la importancia de cada uno de los individuos y el impacto que tiene en que ellos puedan llegar a desaparecer. Bueno, Fernando, antes de finalizar, yo sí quiero que le envíes un mensaje a todos los televidentes, a todas las personas que nos estuvieron viendo durante esta hora, enviarles un mensaje para que contribuyamos no solo con la tingua, sino con cada una de las especies que forman parte de nuestro ecosistema, que forman parte de Tocancipá y que forman parte de Colombia y que pues que en este momento están en vía de extinción y en algún, digamos que pues, ¿cómo nosotros podemos contribuir? Bueno, yo invito a todas las personas que nos están viendo a que salgamos a nuestros humedales, salgamos a los páramos, a nuestros parques inclusive, y que conozcamos esta inmensa biodiversidad que tenemos en Colombia. Recordemos que Colombia es el primer país en número de aves, número de especies de aves en todo el mundo, y que ellas habitan alrededor de nosotros. Entonces, salgamos a conocerlas, salgamos a mirar sus comportamientos y de esta manera podemos valorarlas y aprender a conservarlas. Un mensaje muy lindo para todos los tocancipeños y más que todo pues nosotros estamos privilegiados porque acá en el municipio hay varios humedales donde podemos hacer un reconocimiento de todas las especies. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos hablado de esta especie, por habernos mostrado este proyecto tan interesante que tiene el Parque Jaime Duque. A ustedes muchas gracias y recordarles a todos que las puertas del Parque Jaime Duque y Ecoparque Sabana están abiertas para todas las personas que quieran conocer y apoyar estos proyectos de conservación.
Gracias también a todos los televidentes que estuvieron viéndonos durante esta hora. Les recordamos que el noticiero cambia de hora a las 6 de la tarde a partir de este 22 de marzo. Nos vemos este jueves con más del magazine Nuestro Municipio. APT, creando para ti.